Bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube Flow Taíno. Mi nombre es Gabriela y el día de hoy tenemos como invitada desde Argentina a la psicóloga María de los Ángeles Zarete. Ella es psicóloga holística y bioeducadora genética. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Un placer estar acá. Muchas gracias a usted por recibir la invitación. También en el día de hoy vamos a hablar como una continuación o anexo del video anterior de si en República Dominicana hay racismo, pero el día de hoy no vamos a hablar solamente de la parte de la República Dominicana, vamos a tomar un poco de la parte del racismo y hablaremos sobre, ya que ahora tienes esta información, que aprendas a vivir con este tipo de mentalidad que está en nuestra sociedad el día de hoy. Magnífica psicóloga, que ella nos explique desde su parte qué es el racismo. Bueno, ¿qué es el racismo? Vamos a hacer algo global, ¿no? Yo vi no quiero dejar de felicitarte porque vi este excelente trabajo que hiciste anteriormente con lo que es el racismo, la desigualdad, y muy comprometido también, ¿no? Porque hay que ser muy valiente para hablar de esto en todas partes, pero en un país como lo es República Dominicana, donde se vive tan a flor de piel. El racismo en general son manifestaciones, ¿no? Que tienen cierto tipo de personas que es en contra de. Racismo viene del francés raza, ismo es proceso. O sea, lo que quieren definir es como que hay una raza que todavía está en proceso, ¿no? Como que no llegó. De ahí viene racismo. Considerar que hay otro tipo de razas o etnias que están en proceso. ¿Bien? Eso es la definición de racismo en general. ¿Sí? Yo no coincido plenamente en esto. Creo que nacemos todos de la misma manera, morimos todos de la misma manera. O sea, nos identificamos porque en la totalidad de nuestro organismo y nuestro cerebro funciona de la misma manera. Pero bueno, antes había personas, y nosotros nos remontamos a Hipócrates, Aristóteles, por ejemplo, ya se hablaba de racismo, ¿no? Cuando se consideraba, yo te doy un ejemplo muy rápido, cuando se consideraba que dependiendo del lugar del país, ¿no? O de su zona geográfica, estuvieran las personas, podían llegar a ser más inteligentes, más fuertes, mejores que otras. O sea, el racismo no se vivía solamente, no empezó siendo por una raza de diferente color, sino entre el mismo pueblo existía también el racismo. Esto después fue descartándose y se fue tomando posición de diferente manera para conseguir otros beneficios. Pero en realidad el racismo es esto, es creer que hay personas o ciertas razas que todavía están en proceso. Ese racismo adversivo. El racismo adversivo es aquel que se hace muy sutilmente, ¿no? Por ejemplo, a través de manifestaciones o de prejuicios encubiertos, yo demuestro el racismo cuando hago una distancia emocional con ciertas personas, cuando no tengo empatía, ¿bien? Cuando muestro mucha frialdad. Pero ¿desde dónde lo hago? Yo te voy a sacar un poquito de este concepto. ¿Qué nos pasa hoy? Hoy se supone que para pertenecer a una sociedad, ¿bien? Para no quedar como si fuera en la época de las cavernas, para no quedar una persona expuesta, ¿no? Entonces hablamos de una mente abierta. Bien, entonces en esta mente abierta no entra el racismo, por ejemplo, no entra la desigualdad, ¿no? No entra ninguna fobia, porque acá estamos hablando de fobias sociales. El racismo es una fobia social, ¿sí? Como el homofóbico, como la persona que tiene, la desigualdad es una fobia social. Hay muchos tipos de fobias sociales, el racismo es una de ellas. Pero el racismo aversivo tiene que ver con esto de, digo que soy incluyente, que me encanta, que no tengo ningún problema, pero a la hora de actuar
lo que hago es esto: o rechazo emocionalmente a una persona, o no tengo empatía por este tipo de personas o de razas o de etnias, o, por ejemplo, me muestro con mucha frialdad ante una situación y me muestro con mucha frialdad. Entonces acá es donde de una manera sutil, ¿no?, instalo este racismo que en realidad tengo. Y es lo que se ve mucho ahora. ¿Cómo? Que es muy contradictorio, porque hay personas que son, como usted explica, de que conscientemente no están de acuerdo con este tipo de conductas, pero inconscientemente en sus acciones están aportando a que esas conductas continúen. Ejemplo... Yo creo que son conscientes de las dos cosas. O sea, una cosa es que yo sea consciente de algo e inconscientemente actúe de una manera diferente, y otra cosa es que yo sea consciente que tengo que simular mis verdaderos pensamientos o emociones para poder ser parte de una sociedad que no me condene. Cuando nosotros hablamos de un racismo adversivo, en general estamos hablando de personas que son conscientes que si muestran este tipo de actitudes o de pensamientos van a ser condenados, y por un estatus social no estaría bueno. Son conscientes, eso es lo peor, son conscientes. El tema es que con mucha sutileza termino demostrando lo que hago, encubro este sentimiento, pero no es que no sea consciente de que lo tengo. Como si las personas se unieran, así como se unen para cualquier cosa. En este momento le dicen la cultura de la cancelación. Si un influencer hace algo que no le gustó a un grupo de personas, lo cancelan. O sea, las personas dejan de consumir su contenido e hicieran lo mismo para que estas mentalidades que están tan arraigadas en nuestros países, el mundo fuera muy diferente. Pero es lo mismo que usted dice, que no hay valentía. O sea, una figura pública no va a arriesgar su estatus social por un tema tan contradictorio como el racismo. Exactamente. Igualmente hay algo que quiero destacar, ¿no? Vos hablaste en un principio de que las redes sociales se usan mucho también para usar la controversia, ¿no?, o un pensamiento diferente, o acusar, escudándose a través de una pantalla o de muchos seguidores. Bueno, ahí también nos demuestra que no hay una lógica en el pensamiento. Yo no tengo por qué salir a atacar a nadie. Si yo estoy convencida de lo que digo, convencido de lo que yo digo, no tengo por qué salir a atacar a nadie. O sea, esta cuestión de ataque lo vemos permanentemente. De hecho, las personas que siguen a estas personas es porque no se animan a hacerlo. Otra manera es esto: usar las redes sociales para que muchas personas puedan entender desde dónde viene, y que el peor racista es aquel que lo siente, no el que lo hace. ¿Sí? Porque ¿Por qué esa analogía de que la persona más racista es la que lo acepta? Me gustaría que usted pueda explicar un poco ese punto. Porque en realidad el racismo viene de una parte genética. O sea, en general, el racismo, quizás salgamos un poquito, ¿no?, de la lógica. Pero ¿qué nos pasa con el racismo? Está científicamente comprobado hoy por hoy. De hecho, en Estados Unidos se han hecho estudios con esto, y donde se puede determinar a través de un escáner si una persona es racista o no. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el racismo tiene que ver con nuestra emocionalidad. Entonces, a través de preguntas que se le hace a la persona que se está haciendo esto, se hizo en Estados Unidos con policías. ¿Bien? Entonces se los mete en este escáner, y a través de preguntas y de un diálogo se puede determinar qué sucede en el cerebro de una persona. Entonces, obviamente, hacen preguntas referidas a lo que es el racismo. ¿Qué pasa? Nuestro lóbulo frontal, la amígdala, en realidad, es la responsable de nuestras emociones. Lo que se ve, y por lo cual se puede determinar, es el funcionamiento de esta amígdala. Cómo empieza a funcionar ante una pregunta donde
la persona que va a responder deja claramente evidenciado que es racista. Esto hoy por hoy se entiende y se toma como que nuestra emocionalidad se está nutriendo de esta emoción. Pero ¿sabes cuál es la emoción que genera el racismo? No lo vas a poder creer. La emoción más común, que genera el racismo, el miedo. ¿Por qué? Porque a nosotros, a muchas de las personas, la verdad que no me incluyo, pero muchas de las personas, para ser racista, te tienen que haber metido miedo hacia eso, ¿no? Uno en general, ¿a qué le teme? Entonces, si yo hablo de una raza que está en proceso, tengo miedo de esa raza, ¿no? Me creo superior, soy superior, pero ojo, hay que tener cuidado, porque ¿cuál sería la intención si yo soy superior a vos de maltratarte? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Por qué lo haría? Sí, pero yo estoy segura que yo soy superior a vos. ¿Por qué tendría que tener miedo si eres superior? Exactamente. ¿Por qué te tengo que tener miedo si yo me considero superior? ¿O por qué te tengo que humillar, mejor dicho, si yo me siento superior? No habría sentido. Eso me trae a la pregunta sobre si una persona, si esto viene del miedo, entonces, ¿por qué tener miedo de algo que tú eres superior a eso? Entonces, vendría la pregunta, ¿el racista psicológicamente puede estar expuesto a alguna condición de deficiencia mental? ¿Ese miedo tiene algún o sea, está arraigado a alguna deficiencia mental más allá del miedo? No se puede calificar una persona racista con una persona que tenga una patología o una deficiencia mental. Esto tiene que ver con una parte de la cultura y con la educación, ¿sí? Culturalmente. Primero, que las personas de raza blanca están culturalmente, o venían, ¿no?, de sus ancestros, culturalmente creyendo que la persona de raza negra era mucho menor. Lo podemos ver en religiones, por ejemplo, donde se cree, no quiero entrar en controversia con esto, por eso no voy a nombrar específicamente, pero hay religiones donde sus doctrinas, por ejemplo, hablan de la raza negra como personas que han pecado. Entonces Dios los hizo negros, ¿no?, porque son pecadores. ¿Bien? ¿Nosotros qué tenemos culturalmente? La persona de raza negra era esclavo. Yo ya lo vengo trayendo en mis genes. La biodecodificación genética nos permite ver que nosotros venimos arraigando emociones, pensamientos y culturas en nuestros genes. Y eso nos afecta a nosotros. Si yo vengo de una familia racista, es lo más probable que yo sea racista. Si yo vengo de mis antepasados de generación en generación, lo más probable es que sea racista. Y en una persona que sufre el racismo, lo más probable es que sí tenga patologías mentales, emocionales, como por ejemplo la depresión, la angustia, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, creada por esta discriminación a través del racismo. ¿Pero por qué? Porque también yo vengo con estos genes creyéndome de generación en generación que soy esclavo. Yo ya lo tengo asumido inconscientemente. Soy esclavo, soy menos. Por eso es que me afecta. Por eso acá lo más importante, yo creo que no es determinar, y discúlpame, pero creo que no es determinar alguna forma de erradicar el racismo que sería bárbaro, ¿no? Hablo del racismo como hablo de otras muchas cosas, la discriminación, la desigualdad, que es terrible, es terrible. No hablo de eso, hablo o mejor dicho, hablo de todo esto. Pero lo mejor que podríamos hacer es que las personas puedan identificarse a sí mismas y entender quiénes son ellas para evitar el racismo. El racismo no va a venir
por más que nosotras salgamos a decir que es algo incoherente e irracional. El racismo va a empezar a desaparecer cuando las personas empiecen a transformarse en sí mismas y hacerse respetar. Sería bueno también explicar cuál es la diferencia entre el racismo, la desigualdad y la discriminación. Me vuelvo nuevamente a lo que te dije, lo explicaste muy bien vos en el documental que hiciste, porque para mí fue un documental, es impecable lo que hiciste en ese trabajo. Explicaste muy bien absolutamente todo, las diferencias que hay. A mí me gustaría más hacer hincapié en decir que cualquiera de esas tres cosas afectan muchísimo emocionalmente a las personas, ¿sí? Que todos tenemos que ser capaces de identificarlo, pero simplemente para poder desarrollarnos nosotros, emocional, afectiva, espiritual y orgánicamente. Entendiendo que más allá de cada religión, cada fe que tengan, cada cultura que tengan, somos seres humanos. Eso es lo único que no nos diferencia. O sea, no hay otra cosa. ¿Sí? El racismo tiene que ver, como yo dije, racismo viene de raza, ¿no? De raza, ismo es en proceso. Entonces, en general, las personas lo que sufren cuando sufren racismo es por su raza, ¿sí? Y lo han padecido los blancos también, ¿eh? Ojo, que también lo han padecido los blancos, como también los han padecido los orientales, como los han padecido todos, el racismo en algún punto, ¿sí? Bueno, si vamos a hablar del desastre que se hizo en la humanidad con las personas de raza negra, con los judíos, podemos enumerar, pero millones. La discriminación se amplía más, ¿sí? Nos inculcan tanto esto que es terrible. Es terrible, pero es terrible cómo se vive y va más allá de poder identificar. Acá yo creo que uno lo que tiene que entender es que sea lo que sea, es irracional. Ninguna persona que se considere con una mente abierta, ninguna persona de fe, ninguna persona empática, ninguna persona que su emocionalidad puede ser gestionada, puede considerar absolutamente nada de estas cosas, ni el racismo, ni la desigualdad, ni la discriminación. Haciéndole frente al trauma, ¿desde qué edad se puede vivir el racismo? El racismo se puede vivir desde muy pequeños, o sea, lamentablemente era lo que hablábamos en un momento, ¿no? Las personas que tienen este sentimiento es porque lo heredan, porque lo maman, viene desde algo cultural, desde una educación. Entonces podemos ver niños muy pequeños, infantes, desde la primera etapa que se inicia en la escolaridad, por ejemplo, ¿no? No sé cómo es allá, acá es desde el jardín de infantes, podemos ver también que chicos simplemente que no son conscientes, ¿no? No son conscientes, porque una criatura no es consciente, repite, dice, hace lo mismo que los grandes. Entonces, lo más probable es que la criatura que lo haga no entienda que está haciendo un racismo, no entienda el daño que está provocando en el otro niño, y el otro niño mucho menos entienda por qué es eso. Hasta que toman conciencia, los niños son muy inteligentes, ¿no? Tampoco vamos a subestimar la mentalidad de los niños, son muy inteligentes, pero se puede vivir desde una edad muy pequeña, muy pequeña. Un ser humano tan inocente no es consciente de qué está viviendo, pero ya llega un punto en que esa conciencia se desarrolla. Ya llegamos a la parte de la adolescencia, de la adultez. ¿Cómo esa persona puede defenderse cuando está siendo expuesto a este racismo? Una persona que hace este tipo o que tiene, mejor dicho, este tipo de actitudes o de acciones, para ellos no está mal lo que están haciendo, está perfecto. Las personas automatizan y naturalizan que esto es normal y está bien, es lo lógico, lo que tiene que pasar. Lo importante es qué hago yo con esto que están haciendo. No es solamente porque esto no se ve después en la adolescencia, o sea, se ve en la niñez,
empieza a hacer un efecto, surgir un efecto en el traspaso, en la preadolescencia, por ejemplo. Adolescencia es adolece, duele. Y lo que es la preadolescencia pasa exactamente lo mismo. Entonces estoy muy vulnerable a todas estas cosas. Y después ya me lo voy creyendo. Ahí es donde está el problema. O sea, yo ya me siento parte de esta sociedad a la que discriminan, me siento parte de esta sociedad donde no va a ser elegida, me siento parte de esta sociedad donde soy diferente, y eso es lo que en realidad hay que erradicar. ¿Cómo esa persona puede trabajar en su autoestima? Pues el área que está siendo afectada es su autoestima. Sí, tal cual, en la parte emocional, o sea, la autoestima tiene que ver con todo lo emocional. Sería interesante poder dar algunos tips a los papás, ¿no? Porque así como venimos diciendo que el racismo viene de generación en generación y que tiene mucho que ver con la cultura y la educación, tendremos que empezar a enseñarles a nuestros hijos a autovalorarse, a tener autoestima alta. Entonces, el tema acá también conlleva que a nosotros no nos enseñaron a amar universalmente, ¿no? No nos enseñaron ese amor de decir somos todos seres humanos. Bien, no nos enseñaron el respeto por el otro. A mí yo no puedo amar a una persona por el color de piel ni por el nivel económico que tiene. No me sirve, no me estaría sirviendo para poder evolucionar. Yo tengo que amar a las personas independientemente de que si me relaciono o no por el simple hecho de que son seres humanos. No hay otra cosa. Nosotros vemos en personas que tienen la capacidad de armar un perro, un gato, un animal, una mascota, o las plantas, por ejemplo, ¿no? Y tienen esa capacidad. Y sin embargo ven una persona que ellos consideran que es de menor rango que nosotros por el simple hecho de un color o de una religión o lo que fuere, entonces ahí nos damos cuenta que estamos frente a un gran problema. Y el problema parte en que nosotros no podemos valorarnos. Si yo le enseño a una criatura que es valorado y que tiene que ser valorado porque es un ser humano, hoy hablábamos de Hipócrates, de Aristóteles, de todo lo que fueron haciendo historia, pues ya bien no había tantos conocimientos, pero es increíble que hoy por hoy realmente haya gente que todavía siga pensando que una persona por su color de piel o por lo que fuere es inferior a nosotros. En esa parte ese tema que usted tocó sobre que no nos enseñaron a amar a los demás. Un punto que usted me explicaba sobre que nos enseñaron a amar a nuestros seres queridos, por así decirlo, nuestra familia nuclear, pero no nos enseñaron a amar a otro ser humano. Como usted explicaba sobre el amor universal. Ahí puede llegar el punto de identificar cuál es el verdadero enemigo. Una persona que está viviendo esta situación del racismo puede ver como enemigo a quien hace la acción, pero no está viendo que su verdadero enemigo es la ideología que esa persona tiene, que esa persona está practicando. Exacto. El verdadero enemigo del ser humano es el ser humano y sus pensamientos. O sea, que vos fijate que de una raza en donde se la creía sucia, ¿no? En una inferior, también violaban, abusaban de sus mujeres y tomaban a los hombres para hacer los trabajos más fuertes, pero si ellos eran superiores. Esto es de la raza blanca a la negra. Exacto, ellos sí. veían a la raza negra como inferior, pero al momento de capturar a las mujeres negras, las violaban. ¿Por qué tenían ese deseo sexual a algo inferior a ellos? También porque tenían esa mentalidad de que una persona de raza negra era mejor para la parte de la construcción, para cuando ellos eran que tenían el mejor genio, porque una persona de raza negra. Claro, ¿por qué? Al principio de esta charla hablamos del miedo. Entonces es el miedo que nos superen. ¿Y por qué aparece ese miedo que nos superen? Porque como a nosotros nos inculca que son inferiores, pero entonces yo, ¿no? Estoy al lado de una persona de piel oscura
que está cursando como yo, que está trabajando como yo, que está haciendo lo mismo que hago yo, el miedo mío es que esta persona que supuestamente era inferior me pase. Lo primero que yo tengo que hacer para salir de esta situación es entender que soy exactamente igual. ¿Bien? Porque si no, mi mente es la primera que va a hacer racismo conmigo. Si yo soy una persona de raza negra, me presento a un lugar de trabajo donde hay 10 personas que son blancas y yo cuando llego digo, bueno, no me van a llamar porque soy negra, la primera que estoy saliendo de ese lugar soy yo. Ya que una persona entiende el proceso que ha vivido en el transcurso de su vida y ya puede identificar la situación que se le presentó fue el racismo, ¿cómo esa persona puede aprender a desaprender qué es amor propio? El desaprender es esto, ¿no? El poder tomar iniciativa en pensamientos que sean positivos, favorables y que nos permitan a nosotros construir una personalidad donde podamos poner un límite ante estas agresiones. Yo a veces hago un ejemplo cuando doy alguna charla o alguna conversación, es cuando yo voy a un supermercado y quiero comprar algo, el valor lo pongo yo, me lo pone el dueño. Lo pone el dueño. Yo me lo llevo y lo pago, o sea que para mí eso vale tanto. ¿Por qué? Porque el dueño de eso me dijo lo que valía. Si yo soy dueña de mi vida, de mis acciones, yo pongo el valor que tengo, no me lo pone otra persona. Entonces, ¿yo cómo me empiezo a construir? No creo que haya que ir en contra de los racistas, creo que hay que ir en contra de los que lo reciben. No puede alguien tomar una acción contra otra persona si no existe esa persona. Si yo quiero gritarle a alguien, necesito el alguien que esté dispuesto a que yo le grite. Racismo con alguien, tengo que encontrar a alguien que esté dispuesto, que me permita ejercer eso en ella. No lo tenemos que permitir. De un país como ustedes, una república tan grande, hoy vos decías que por qué se sentía tanto esto, justamente por eso, ¿no? Porque hay tantas culturas mezcladas y ustedes vienen con una historia tan marcada, ¿sí? Que ya lo llevan grabado en sus genes. Entonces tienen que terminar con eso. Yo hoy hablaba de este amor universal que tiene que ver con eso, con el poder amar al otro, porque cuando yo amo a una persona estoy amándome a mí misma. Entonces me ocupo de mí. Me amo, me acepto, amo mi raza, mi país. Y ahí empiezo a desconstruir para empezar a construir algo nuevo. Podemos concluir con este video que realmente el problema del racismo radica en ti, en aceptar esas ideologías. Muchas gracias por su tiempo, gracias por su paciencia, gracias por sus aportes, su inteligencia y por ser una mujer tan brillante. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo estoy feliz de estar acá compartiendo con vos y te felicito porque hay que ser muy valiente para sacar estos temas. Así que la verdad para mí un placer hablar y cuando quieras, acá estoy, va a seguir siendo un placer estar invitada a tu canal. Muchas gracias. Adiós.